Padre bendito, Señor, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos, Señor, que si hay alguna falta, que tú nos limpies, Señor, de todo pecado, a fin de que el mensaje no se vea, Señor, de alguna manera afectado a causa de la misma falta. Como en algún tiempo, Señor, Mefiboset declaraba, ¿quién es este perro muerto para que mire en tus ojos? Mas sin en cambio te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres el que nos limpia, nos santifica, Señor, mediante tu palabra. Recibe la gloria y la honra, Señor, y la alabanza por siempre, porque solamente tú eres digno de tomarla, Señor, de recibirla. Muchas gracias por esta tarde, Señor. Toma el control y ayúdame, Señor. Quita toda distracción, Señor, a fin de que el mensaje sea claro, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar, dado que ya se está yendo la luz. Vamos al libro de Números 22. ¿Números 22? 22, ajá. ¿22? Ajá. Bien, vamos a empezar desde el 1 mejor para que entendamos la historia. ¿Han ustedes escuchado la historia de Balaam y Balac? Así, mira, hermana Mayeli. Sí, así se alcanza a ver. Sí, gracias, hermana. Tú, Rafa, porque tú sí no alcanzas a ver, ¿verdad? Valeria. ¿Han escuchado la historia de Balaam y de Balac? A ver, yo le pregunto a Vale. Oye, Vale, ¿tú has escuchado alguna vez a un animal hablar? ¿Verdad que no? Pues en la Biblia hay un animal que sí habló. Y fue a causa de una rebelión de un hombre. Pero vamos a ver por qué. ¿Han escuchado hablar de esta historia? ¿No? Oye, ¿No? Tal vez sí, pero ahorita que sí me acuerdo. Vamos a empezar a leer. Los ojos no, porque la cima bien feo. Que no, Didito. Dámelo, mi amor. Es que sí te hace ver los besitos. Yo no me lo he puesto y sí te lastima. Okay. Vamos a empezar desde el 1 del capítulo 22. Sí son algo de capítulos, pero bueno, para que entendamos la historia. ¿Les parece? Sí, está bien. ¿Ya, hija? Ya. Amén. Amén. Dice el 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, por todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam, y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues, ahora, y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros.
Y los príncipes de Moab se levantaron y vieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelva a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarme estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Vamos a parar hasta aquí. Ahorita vamos a leer acerca de este animal que habló, pero principalmente vamos a enfocarnos en algo. Dice aquí que este príncipe era de los moabitas. Él sabía que Balaam era un profeta de Dios. Y aquel profeta que si Balaam se paraba en una esquina y decía, este pueblo es bendecido por Dios, el pueblo era bendecido. Pero si Balaam decía, este pueblo es maldecido por Dios, el pueblo era maldecido. El rey de los moabitas, que era Balac, este hombre dijo, Israel ha acabado con todo el contorno, ahora viene contra mí. Voy a consultar al profeta Balaam para que él los maldiga y no me puedan destruir. Mas sin en cambio dice que Balac envió a sus hombres con oro y con plata. Quiso comprar de alguna manera a este profeta. Y dijo, dile al pueblo, dile a este Balaam que maldiga a ese pueblo porque viene contra mí. Mas sin en cambio este hombre lo hizo 3 veces. En las 3 veces les mandó cosas. Y cada vez que mandaba a sus príncipes, cada vez le daba más y más y más. Mas sin en cambio, Jehová le dijo algo a este profeta de Dios. Le dijo, ok, vas a ir con ellos, pero vas a hacer lo que yo Jehová te diga, no lo que este rey te diga. Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a lo que Dios nos ha ordenado. De antemano nosotros tenemos que saber quiénes eran los moabitas. Porque si dice que este Balac era rey de los moabitas, ¿ustedes saben quién eran los moabitas? De antemano eran unos rateros, así como los cananeos, como los fereceos. Todas esas tribus eran tribus que iban al pueblo de Dios, robaban su ganado y se lo traían para sí, para ellos utilizar de ello. O sea, ellos no tenían temor de Dios. Pero ¿saben de dónde vienen estos moabitas? ¿Quiénes son los moabitas? Porque por algo el Señor no los veía con gratos ojos. ¿No recuerda a alguien quiénes eran los moabitas? ¿De dónde vienen estos hombres? Vienen de incesto. ¿Saben qué es incesto? Cuando los hijos tienen relaciones con los padres. Acompáñame al libro de Génesis. ¿No viene de cómo se llamaba? ¿De Lot y sus hijas? Algo así Así viene, ¿no? Génesis 19. ¿Se dieron cuenta que decía al principio de Moab? Fíjense quiénes eran estos moabitas. Génesis 19. Vamos a leer del 31 al 38. Fíjense también por qué el Señor luego no les bendice. ¿Se acuerdan de la tierra de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan que esa tierra, hombres con hombres, mujeres con mujeres y todo de todo se daban? Pues el Señor los destruyó. Destruyó esa tierra y solamente dejó ¿a quién? A Lot, a sus hijas. Porque fueron las que creyeron. Aún la esposa de Lot dice que volteó hacia atrás a ver la ciudad y se convirtió en una estatua de cera. Y fíjense qué fue lo que pensaron sus hijas a causa de que ya no había varones más que su padre. 19:31. Eso sí la vimos en película en la tele cuando estábamos rentando órdenes. Fíjate, y aquí viene escrito también en la Biblia. Fíjense, el versículo 31 lo tenemos. 19, capítulo 19, versículo 31 dice: Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre.
y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre, ¿cómo? Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Se dieron cuenta por qué el Señor no veía con gratos ojos a este Balac? Porque era príncipe de un incesto, de familia contaminada, de familia perversa. Y para el Señor, esto es algo muy importante. La tribu de Leví es una tribu en la cual es muy bendecida por Dios. De ahí viene David y de ahí viene Jesucristo. Entonces Ajá. aquí no estaba, lo que ellas estaban haciendo no estaba bien visto por Dios, No, no estaba permitido. no, porque ahí jamás, si el Señor le hubiera permitido, el Señor les hubiera dicho, vayan y acuéstense con su padre para poblar la tierra, No, como lo nunca dice en un decidieron. principio. Ahí ellas dijeron, Decidieron. ya no hay varón, ¿no? O sea, ya no hay quien. Pero fue con su propia carne. Dios jamás se los había mandado, sino que ellas tuvieron que aparte emborrachar al hombre para que tenga relaciones con ellas. Porque si no, en juicio él no iba a acceder a lo mejor. ¿Por qué lo emborrachó? Si hubiera sido algo bueno, le hubieran dicho, ¿sabes qué, papá? No hay quien haga descendencia con nosotros, vamos a tener relaciones para poblar la tierra. Si no hubiera maldad, ellas le hubieran planteado eso a su padre. ¿Ustedes creen que Dios iba a quedar con los brazos cruzados? El Señor iba a mandar algo, pero aquí entró la carne de ellas y dijo, emborrachémoslo. Primer paso malo, porque no hubo conciencia de su padre y no hubo mandato de Dios. Por eso esta tribu de Moab es una tribu que viene desde un principio mal. Y viene otra también, que es de la hija menor. Mas sin en cambio, por eso el Señor no veía con unos ojos tan gratos. Y qué bueno que comentas ello, Gaby. Porque muchas veces uno está peque y peque y peque y le echamos la culpa a Satanás. Decimos, ay, es que el diablo me está tentando, cuando ya ni siquiera es el diablo. Ya es como decía el apóstol Pablo, ya es el pecado que está en mí. Si yo voy ahorita y fornico con una mujer, ay, Satanás me tentó, híjole, caí. Y a la siguiente semana, que es viernes, me voy otra vez al Cueros. Y otra vez vuelvo a fornicar con una prostituta de ahí. Ay, Satanás me volvió a tentar. Pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y a la siguiente día voy con otra mujer. Ay, no, es que Satanás me tienta y sabe cuál es mi debilidad. No, discúlpame, pero hasta el enemigo ha de decir, ya no me eches la culpa a mí. Ya eres tú que quieres estar ahí. Ya no soy yo, sino eres tú. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces ya es uno que le gusta estar pecando y hacer las cosas en contra de Dios? Estas mujeres así lo hicieron con su padre. Tuvieron que emborracharlo para supuestamente ellas procrear. Pero ¿quién no les dice a ustedes que estas mujeres eran unas mujeres muy precoces y que nada más querían estar teniendo relaciones? Y como no vieron varón, pues con el que hay, vamos a emborracharlo. A mí no me maneja esto la escritura, pero esto a mí me da a entender. Si hubieran estado en el Espíritu, hubieran esperado en el Señor, hubieran dicho, el Señor no se va a quedar así. ¿Qué creen que pasó con el pueblo de Dios? Porque dice que Balaam fue con esos príncipes hacia Balac para bendecirlo a su pueblo, para que los israelitas no los mataran. Acompáñame ahí el mismo Números 22. Fíjate, vale, aquí ya ando cuando empieza que un animal habla. El Señor le permite hablar. Vamos a leer desde el 21. 22, 21. Aunque los perros no pueden hablar, nada más ladran. ¿Has visto alguna burra hablar? ¿A un burro? Bueno, de Shrek sí. A ese sí. Pero en la vida real.
¿Han visto hablar algún animal? Ujú. ¿Al de Rec? ¿Al burro? Pero en la vida real. Mire, ya habló y un burro, porque le dijo, hola burrito, y el burrito le hizo, Pero no habló como Pero no nosotros. habló como nosotros. pero habló, Pero este burro sí habló y conversó con un hombre. Fíjate lo que dice la historia. Así le hizo. Fíjense, vamos a empezar desde el 21, ¿va? Dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová, fíjense. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Viendo el asna el ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataré a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí que yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kirat Huzot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam a los príncipes que estaban con él. ¿Se dieron cuenta qué fue lo que pasó? Este varón de Dios, este profeta de Dios, dijo, bueno, voy a ir con los príncipes de los moabitas. Me quieren llamar para maldecir a un pueblo. Él no sabía que era el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Dice que agarró su burra, su asna, y se montó, y iba con él 2 criados. Y que pasaron en un camino, y de repente un ángel de Dios vio que era desagradable lo que este profeta estaba haciendo, y se enojó, y mandó a su ángel al medio del camino. No había más vereda ni para caminar hacia la izquierda, ni para caminar hacia la izquierda ni a la derecha. Solamente había un camino delante, y por ese camino estaba el ángel de Dios. La burra lo alcanzó a ver. Vio que el ángel de Dios estaba ahí y se empezó a hacer para atrás porque vio que traía una espada desenvainada. Mas sin en cambio este hombre, este profeta de Dios, no lo alcanzó a ver. Y 3 veces le estuvo pegue y pegue a esa asna, hasta que a la tercera, el asna dice que Dios le permitió hablar y le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Que no te das cuenta que delante de nosotros está el varón de Dios, el ángel de Dios? Y fue cuando él lo alcanzó a ver. Y le dijo el ángel, si no hubiera sido por tu asna,
yo ya te hubiera matado a ti. Pero se dieron cuenta cómo este profeta en su misma carne nuevamente quería a fuerzas pasar por el lugar donde Dios se había enojado porque iba en él. Y no entendía. Y Dios le dijo a él, el ángel le dijo a él, es que tus caminos son malos, lo que tú estás haciendo es malo. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, y no nos damos cuenta que delante de nosotros está ese Espíritu Santo que nos está diciendo, ten cuidado, no lo hagas? En el libro de Romanos, ahorita no recuerdo la cita, dice, porque el Espíritu Santo gime por nosotros con sonidos indeseables. Imagínense cómo es este Espíritu Santo que cuando uno está haciendo lo malo, está gritándote, quizá tú no lo escuchas, así como este profeta de Dios, pero a veces está gritando tanto porque uno se aparte de ese camino, porque el Señor te tiene la bendición. El apóstol Pablo era muy claro en estos sentidos, y él decía, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? ¿Tú sabes qué pasó con este pueblo de Dios? Dios también le habló 3 veces al profeta. Este hombre le dijo, maldíceme a ese pueblo, maldícelo. Y este profeta fue y consultó al Señor 3 veces y le dijo, bendícelo, bendice ese pueblo, bendice ese pueblo. Y le fue tan gravoso a este hombre que ya no pudo hacer más. El pueblo de Dios fue bendecido por Dios. Por eso es tan importante que tú tengas una comunión con el Señor, porque si el día de mañana alguien intenta humillarte, ten en cuenta que alguien te va a hacer la venganza. No la vas a hacer tú. Tú puedes, si quieres, golpearlo y hacerle lo que quieras y dejarlo en el piso hasta si quieres en estado de coma. Pero esa no es la venganza del Señor y estás actuando con tu propia carne. La venganza la da el Señor. A mí me maravilla mucho porque hay una persona que se ha atrevido a blasfemar contra el Señor mismo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que esta semana me doy cuenta que esa persona ya se quedó sin trabajadores. Pero él en algún tiempo también blasfemó del Señor. Y el Señor no se queda con nada. Si al profeta, por causa de ir a ver a este hombre, le dijo, tus caminos son malos, ¿cuántas veces el Señor no nos tiene que mandar ese ángel por delante para decirnos, ten cuidado, ten cuidado? Acompáñame al libro de Romanos. Romanos 7. Versículos 15 al 20. Amén. Dice el apóstol Pablo aquí a los romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino ¿qué? Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Se dieron cuenta qué es lo que el apóstol Pablo decía? No decía porque Satanás está en mí, ni porque Satanás está metiendo el pecado, sino el pecado que ya está morando en mí. Ya no queramos echarle la culpa al diablo. Ya no justifiquémonos diciendo, para vergüenza mía hago aquello, para vergüenza mía hago lo otro. No, porque el Señor no te va a decir, pues para vergüenza no entras al reino de los cielos. Te va a mandar directo y sin excusas. Lo que el Señor quiere es que haya un compromiso de este lado. Por eso el hermano Mac, yo le decía, uno le puede pedir muchas cosas al Señor, pero si el Señor no ve un compromiso por parte de nosotros, olvídate que eso que le estás pidiendo a Dios te lo va a cumplir. Si no hay respuesta en ti. ¿Cómo quieres que el Señor te bendiga si tú no le estás cumpliendo?
¿Cómo quieres que el Señor te ayude en la escuela si no obedeces a tus padres? No voy a la escuela. Bueno, cuando vayas. Si no vas. ¿Cómo queremos que el Señor nos responda si nosotros no estamos haciendo lo correcto? Y lo digo también por mí, porque yo no soy un hombre que diga, qué santo es este hombre. No, no es cierto. Pero lo que a mí el Señor me ha mostrado, dicen que uno tiene que dar lo que en esta semana recibió. Y lo que a mí el Señor me daba era, no estés empecinado en hacer lo que tú quieres. No estés empecinado que el pecado que mora en ti esté fluyendo de vez con vez y de vez con vez. Sino por el contrario, demos la libertad a ese Espíritu Santo, que Él sea el que nos diga para dónde ir. ¿Tú crees que el apóstol Pablo no tenía problemas? Sí. ¿Has escuchado hablar de, en el caso en la Biblia? Creo que quiere salir, ¿no? Se va a salir. Ven acá. También cuando fue... No, ven, digo. Ya están afuera los perros, vente. Vente que están los perros allá afuera, vente Dieguito. También cuando Fernanda, la mamá de mi mamá le dijo que a Fernanda que si le encargaba los pájaros porque estaba la ventanita abierta. Y Fernanda le dijo hola a un pajarito y un pajarito chifló. Es que aunque uno no entienda ello, aún los mismos pájaros entienden, ¿eh? Y a veces les llaman vibra algunos, ¿no? Yo siento que no es ello. Y a veces llegan unas personas y las sientes, ¿no? Cuando están muy cargadas de algo, ¿no? No saben ni qué, pero las sientes, ¿no? En su misma forma de ser. Es precisamente cuando el Espíritu te da la libertad de estar discernimiento, de darte discernimiento entre quién y quién. Porque aquí la asna, es increíble que un animal haya visto más que un profeta. Pero ahí se va a entender que el animal tenía menos maldad que el hombre. Porque un animal lo hace sin conciencia. Y no hay pecado en él. Pensaba la borreguita que el Señor... La burra, la asna. Que el ángel quería matar a la asna. Exacto. Y vio que traía una espada. Pero el profeta de Dios, alguien que estaba en comunión con el Señor, alguien que decía, si yo te bendigo, tú vas a ser bendecido, y si yo te maldigo, vas a ser maldecido. No lo vio. ¿Se dieron cuenta cómo aún los profetas del Señor también pueden caer en esas faltas? Y estaba ahí yendo al camino de Dios. Estaba yendo a algo que aún el Señor le había mandado. Porque si ustedes leyeron, le dijo, ve con ellos. Mas en cambio el Señor se enojó porque iba en el camino. Y fue cuando le mandó al ángel. Diré a uno, qué contradictorio, pues si el Señor me está mandando, pero no iba algo bueno. Que a lo mejor iba a caer y lo iba a maldecir. Exactamente, y era el pueblo de Dios. Por eso yo te digo, ¿alguien se ha metido contigo? ¿Tienes un enemigo? Hay alguien que te va a hacer justicia. Y mejor no lo ves en el momento, pero en un tiempo tus ojos lo van a poder ver. Porque aún a Jesucristo le dijo, hasta que no ponga tus pies, a tus enemigos, en tus pies. Hasta ese momento vas a regresar. Es cumplimiento y es una sujeción, hermanos. Yo te preguntaba, ¿tú crees que los apóstoles no tenían problemas? Sí. Y tenían problemas a lo mejor más fuertes que los que nosotros tenemos. Hermano Rafa, si yo te dijera que en la iglesia hay un hermano que está teniendo relaciones con su mamá, ¿tú crees que eso sería un problema grande? Pues sí. ¿Qué harían? Yo no sé qué haría. Aquí el apóstol Pablo tiene un caso así. ¿Lo han leído? No. Es muerte, ¿no? El apóstol Pablo simplemente se limitó a decir una cosa. Entréguenselo a Satanás. Vamos al libro de Corintios. Primera de Corintios. Ya, hijo, por favor. Ya, mi amor. Espérate tantito. Sí, está después de... ¿Qué pasó? También en la puerta de pared un pizarrón y mis caras. Le dije, Romanos, ¿verdad? Digo, Corintios. mi mamá andaba aquí y el hermano le dijo, ¿qué va a hacer? 5. Ajá. No, ella andaba aquí y no escuchó. Yo creo que quedó así. Pero no escuchó y yo le dije, aparte de mí, Satanás, aparte y yo no vi caras y dije, qué raro, porque Diego estaba dormido. Acuérdate que cuando tú veas algo así,
Con que tú digas en el nombre de Jesús, ellos se van. Pero tienes que portarte bien para que tú sepas que Dios está contigo. Ujú. Fíjense, vamos al capítulo 5, vamos a leer del 1 al 5. Fíjense, trae por nombre un caso de inmoralidad sexual, de inmoralidad juzgado. Amén. Dice el 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjense, otra vez. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea ¿qué? Entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día que el Señor Jesús, en el día del Señor Jesús. ¿Se dieron cuenta? Había un hombre que tenía relaciones con su madre, un hijo. No sé si se llama madrastra, no menciona aquí, pero dice que tenía a la mujer de su padre. Por tanto, es un hijo. ¿Qué hacía con este caso? A lo mejor dirás, pues es que ya no son los mismos tiempos de hoy. Discúlpame, pero aquí me está mencionando algo bien grueso. El apóstol Pablo dice, para vergüenza de ustedes ya lo hubieran corregido. Es increíble que yo tengo que estar escribiendo cartas para que tengan que hacer lo que yo les digo. Ustedes ya deben de saber qué es lo que se tiene que hacer con este hombre. Un hombre desde otro país, desde otra ciudad, tenía que estar escribiéndoles a los de la otra ciudad para que hicieran algo con un hermano. Imagínense si así fuera aquí. Papá. Que tengamos que consultar al pastor de Amistad Cristiana para que nos diga a ver qué hacer con el hermano César, que no se quiere sujetar, por ejemplo. O con cualquier otro hermano. O sea, ¿se dan cuenta? Para ser bien claros, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo es necesario que uno esté en comunión con el Señor? Porque yo puedo decir que se vaya al infierno, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque si aún los profetas de Dios se equivocaron, ten mucho cuidado. Eso es lo que el Señor traía en esta semana a mi vida, hermanos, en que veamos nuestros caminos y que no estemos echándole la culpa ni a Satanás ni a nadie más, sino que es el pecado que mora en nosotros. Y si nosotros ya sabemos cuál es esa falta en la cual constantemente estamos cayendo, si tú quieres que el Señor te responda trabajo, salud, economía, restauración familiar, de lo que tú quieras, empiézate a sujetarte a lo que Él te diga. Las leyes de Moisés no han estado caducadas como algunos piensan. Piensan que la ley de Moisés ya caducó, que eso es algo pasado. No es cierto. Si tú quieres que tu vida sea bendecida, empieza a leer desde el versículo 3 de Éxodo 20. Ahí empieza el primer mandamiento. Y empiézalos a desmenuzar uno por uno. Y si en uno estás faltando, ya faltaste con todo. Porque como dice en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, porque si en la ley no diría, no codiciarás, yo sabría que el pecado no sería malo. Pero como la ley me dice, no codicies, tengo que sujetarme. El pecado es bien rico, hermanos. El pecado es bien rico. De hecho, de hecho sí estaba yo muy confundida en eso porque haz de cuenta que en el libro de Levítico pues sí viene ahí, ¿no? De que no, o sea, ahí dice que no te meterás con la mujer de tu hermano, ni... Ajá, todo eso viene ahí. Pero luego, o sea, sí había leído ya eso de lo que acabamos de leer ahorita. Entonces, ¿cómo estaba ahí el asunto, no? Si de lo de Lot. Y como ya se lo hicieron. Dios no se los mandó. Sí, Dios no se los mandó, ¿estás de acuerdo? Y si te das cuenta en el Nuevo Testamento dice Jesucristo, porque el divorcio se hizo a causa de la dureza de sus corazones. Más sin en cambio dice el apóstol Pablo, sujétense a su mujer, que sean de una sola mujer. De hecho hay una ley de Deuteronomio que dice que si el esposo muere, ella tiene que quedarse con el hermano para que haya descendencia.
pero ahí ya se ve claro pues que el Señor lo está mandando, ¿no? No se ve así como al principio, ¿no? Que veíamos que pues era carne de ellas. Entonces, y de hecho dice, y si no la quisiera, pues era maldita, creo parece, ¿no? Que Dice la que si no, palabra. esa ley se le llama, alguna vez di un tema de eso, se le llama la ley del descalzado y así lo menciona en la Biblia. Aquel que no quiera, aquel judío, solamente es judíos, que no quisiera tomar a la mujer de su hermano porque ya murió, le quita el zapato y le escupe en la cara. Y esa es una deshonra para el hombre de que no quiso tener descendencia a causa de que su hermano murió y él no la quiso tomar por mujer. Fíjense qué tan profundo es la Biblia. Por eso escudriñen mucho, porque si vimos que este pueblo no fue bendecido fue porque había incesto en esa familia, en esa genealogía. Los moabitas vienen de tener relaciones los padres con los hijos. Y te leí lo del apóstol Pablo, de que un hijo tenía relaciones con la madre. ¿Se dan cuenta qué tan grave es esto? Por eso, ¿y ustedes creen que Satanás andaba ahí? Quizá la primera vez sí, pero ya las demás también. Ya las demás era el pecado que moraba en él. Pablo dijo, me lavo las manos, que sea entregado a Satanás. Si no se quiere corregir, que sea entregado a Satanás. Y de hecho da un consejo más adelante Pablo y dice, no te juntes con idólatras, con fornicarios, y bueno, vienen varias, y dice, ni aún comáis con ellos. Entonces así como que te quedas así como que, uy, ¿no? Pues uno a veces anda en las fiestas, ¿no? Y sabiendo, pues no sabiendo su vida realmente, ¿no? Esto viene en el libro de Romanos, lo que leímos, Sí, más abajito, dice, con tales hermanos ni te juntes. ¿Sí dice? No. Con tales hermanos ni te juntes, porque no es para edificación. Dice un dicho, ¿no? Que el que con lobos anda, aullar se enseña. Y fíjense, y aún en la misma iglesia, fíjense qué hermanos con quién están, con quiénes se hablan. Y te das cuenta de que está hablando su vida. Por eso, miren, es mejor ser neutral. Yo no soy, como decía el apóstol en los discípulos, ¿no? No soy ni de Pablo, no soy ni de Pedro, no soy ni de Silas, ni de Bernabé. Somos de Jesucristo todos. Aquí no queramos decir que Fernando, Rafa y nosotros somos un grupo. Los demás, pues ya, y algo, la hermana Reina y ellos, pues también, ¿no? Pero los demás, pues ya son otro grupo, ¿no? Los hermanos de los testigos de Jehová, los hermanos de la hermana Mariel, no. La verdad es que somos un grupo, hermanos. Y cuando un hermano lastimosamente da una información errónea, me ha tocado ver que hay hermanos que hasta se quedan llorando en las prédicas. Se quedan llorando porque un hermano me dijo que tal era Jesucristo y tú dices que no era Jesucristo. Y se quedan llorando a causa de que alguien metió cizaña. Por eso lo que el Señor trae para terminar en esta noche es, no dejemos que un animal, que un inconverso, que una persona nueva, él se alcance a ver al ángel del Señor. Tú que tienes años, alcánzalo a ver. Y no te empecines en ir por ese camino, porque ya el Señor te ha detenido. Y así como este profeta lo detuvo, así también nosotros. Porque no murió a causa de que la burra esta se detuvo. Si no, el Señor lo hubiera matado, aunque hubiera sido profeta de Dios. Eso es lo que el Señor trae esta noche. No sé, ¿alguien quiere comentar algo más? Sí, gracias a Dios porque precisamente ayer el Señor nos hablaba sobre que nosotros creemos que ya hemos dejado de pecar en ciertas áreas, hemos abandonado ciertas cosas que a lo mejor nos sentíamos bien, decíamos, pues ya yo ya dejé de ser idólatra. Y de alguna forma el Señor nos hacía ver que de alguna manera seguimos siendo idólatras al ser obstinados. Porque dice que la idolatría, la obstinación sigue tomada como idolatría. Y al incurrir precisamente en abrogar un mandamiento, pues estamos echando abajo también toda la ley, no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, ayer el Señor nos permitía ver precisamente esa situación en cada uno de nosotros. Y hay cosas que no hemos podido dejar de hacer. Y creemos que ya dejamos a lo mejor de mentir o de esto o de lo otro, pero seguimos siendo obstinados en ciertas áreas. Y mientras sigamos en ello, es que estamos reincidiendo en el mismo pecado constantemente. Y ese pecado nos lleva a otro. Y porque aún si el hecho de que seamos idólatras, pues también nos lleva también a la fornicación. Sí. ¿Por qué? Porque estamos adorando a otra. Estás prostituyendo con alguien más. Exactamente. Así es. Estamos saltando. Sí. Así es. Un pecado te lleva a otro, como decía nuestro hermano Rafa. Por eso, mejor vamos a abstenernos.
Y así como el espíritu Sí, gime. dice que habló muy fuerte ayer, ¿verdad? Pero el Señor confirma, porque ayer estábamos hablando precisamente, yo decía, ¿cómo luchar contra mí mismo? Jesús daba la clave. Porque yo me he dado cuenta de eso, o sea, he llegado al momento, no sé, a través de un sueño, no sé. Me he dado cuenta que muchas de las veces, y es lo que digo ahorita, por eso el Señor confirma, muchas de las veces a lo mejor el mismo enemigo ya ni nos toma en cuenta, ¿no? Y nosotros estamos duro y Ya dando, dicen, ya tratando estuvo. de excusarnos en alguna cosa que sabemos que pasa, que sabemos que viene en la Biblia precisamente, que sabemos que así como Dios bendice, también el enemigo maneja su antojo al ser humano, ¿no? Así es. Entonces a lo mejor a través de eso estamos escudándonos y pero yo ayer me sinceraba con mis hermanos y con Dios mismo y yo decía, ¿cómo luchar conmigo mismo? Si yo en el fondo de mi corazón yo digo una cosa y cuando menos me doy cuenta ya estoy haciendo lo que no quiero. Así es. Y como decía el apóstol Pablo, ¿no? Porque lo que quiero hacer no lo hago, más lo que aborrezco. El infierno está lleno de personas de buenas intenciones, pero solamente se quedaron en buenas intenciones, jamás lo pusieron en práctica. Por eso decía en la oración del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Y cuando Jesús estuvo con sus apóstoles en el monte del Getsemaní, les dijo, pónganse a orar para que no caigan en tentación. Y yo les pongo esto de tarea y analícenlo. Cada vez que ustedes están cometiendo un pecado es porque están en momentos de ociosidad. Cuando no tienes nada que hacer es cuando llega el pecado. Así le pasó a David. Se estaba paseando sin nada que hacer en su palacio y vio a Betsabé que se estaba bañando. La deseó en su corazón, véngase para acá. Pues, ¿cómo no va a ser mía esa mujer? Si yo soy el rey, pero ya estaba casada y él sabía de la ley. Por eso mató a ese niño. Era ociosidad. De hecho dicen que la ociosidad es la madre de todos. Es la madre. ¿Sabe? Yo tengo un amigo que, ¿saben qué él me decía? Él era hijo único y nada, estaba con su mamá, pero su mamá trabajaba. Y él fumaba marihuana. Y él me decía, es que ¿sabes por qué fumo marihuana? Porque no tengo nada que hacer en mi casa. No tenía nada que hacer en su casa y fumaba marihuana. Ese era su pretexto o su excusa. Por eso, hermanos, Jesús era claro. Y les decía, pónganse a orar para que no entren en tentación. Cuando uno está pecando, yo les puedo dar el 95% de seguridad, que es cuando uno no tiene nada que hacer y está de ocioso. Dicen que el huevón solo piensa en morirse. Ponlo a trabajar. Ponte a trabajar, ponte a hacer algo. Porque si no el pecado te va a llegar así. Tú prendes la tele. Que ay, las bien sexys bailan, ¿no? Y me acuerdo que antes había unos comerciales que decía, me abrazó, me besó, bailamos, y dice, y manda el mensaje para ver qué pasó. Y me imaginaba las personas y decía, si habrá personas que manden eso. Y lastimosamente, hermanos, Facundo hizo una broma de esas telefonías que son calientes, ¿no? Y que ya me quité la ropa y que estoy así, ya está, ¿no? Y hablaban chavos y se calentaban a tal vez. Yo decía, ¿cómo es posible, chavo? Mejor ponte a hacer algo, ¿no? O sea, eran momentos de ociosidad, eran momentos que no hacías nada. Cuando estás trabajando, estás ocupado en algo que estás haciendo. Por eso Jesús decía, pónganse a orar. Porque sabía que como había un monte, pues no había internet, no había Facebook, no había nada de eso. No, yo también soy adicto al Facebook, la verdad, es puro ocio. Yo lo confieso, no tengo nada que hacer. También. ¿Qué dirá mi mamá? Pues ponte a trabajar, mijito, para que veas. Pero es donde entra el pecado. Cuando hay ociosidad, cuando no hay nada que hacer, es cuando te vienen los pensamientos. Por eso, qué bueno que ahorita estamos haciendo esto. Porque si no, no sé dónde estuviéramos. Pero vamos a procurar estar estudiando, estar leyendo y poner por obra lo que hemos aprendido, hermanos. Si ustedes le han estado pidiendo algo al Señor, con mucho anhelo, a lo mejor, no sé, una estufa, no sé, algo. Aunque material también cumple el Señor, caprichos, también los cumple. Pero tienes que estar a cuentas con Él. Dice que cuando los caminos son gratos, les son gratos, aún hasta sus enemigos hace habitar en paz. Pero cuando los caminos de Él son gratos. Los caminos de este profeta no eran gratos, porque iba a maldecir un pueblo y mandó su ángel.
No esperemos que el Señor nos mande ese ángel para decirnos, ¿qué no entiendes? O que nos diga como el apóstol Pablo, que vaya con Satanás, que su cuerpo se queme en el infierno, pero que su alma no se pierda. No esperemos ello, hermanos, sino despojémonos de esa falta que constantemente estamos haciendo. Cada uno de nosotros sabe cuál es. A lo mejor no es una, son varias, no lo sé. Pero el Señor lo que te pone hoy es, acuérdate de eso. Y acuérdate que son momentos de ocio en lo que tú estás haciendo eso. Quítatelo. Es mejor que te pares de ese lugar y te vayas. Yo les lo dije al hermano Mike. Si usted quiere que sus hijos los quiere ver, pues en cada cerveza que vea usted, vea a sus hijos reflejados. Porque usted le está pidiendo al Señor encontrárselos. Y el Señor se lo va a cumplir, pero cuando vea un compromiso de su lado. Cuando no, borracho no se los va a enseñar. Borracho no. Por eso es importante que uno esté aquí. Uno esté aquí. Porque solos no podemos, decía Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Pero con Jesús todo lo podemos. Por eso, esa es la palabra del día de hoy. Qué bueno que confirma el Señor. ¿Ya viste cómo se puede evitar esa lucha con uno mismo? Un sueño que me daba, ves que te había dicho que había soñado con usted. No, sí. Y precisamente ya estaban casados y le decía al hermano Rafa, le platicaba ayer, por ahí creo que gemelos. Entonces, Y que... Eso es lo que quiere ella. pero, Yo quiero cistillizos. Ay, pero también el Señor me ponía, no que te tenía que decir a ti que cuidado con tu afán. Porque te estabas desviando. No sé si en este momento o en el futuro o no sé. No tengo yo ese don, siento. Pero ese sueño sí me estaba muy marcado, pues. Te veía mal. Ya estaban juntos con descendencia, pero estaban mal ustedes dos. Tú muy desarreglada y tú también, o sea, muy fodonga. ¡ay, Dios! De mí es normal, pero... Pero ¿sabes qué? Nos esperamos hasta el 2015. No hay que afanarnos, ¿no? En una casita como la de los señores que... Pues si el Señor permite, yo no lo sé, ¿no? Yo algo que le pido mucho es, no son tantos bienes económicos, ni mucho menos. Yo sé que Él es fiel. Cuando uno le deja su vida en sus manos, no, a lo mejor no te da mucho, pero tampoco te da poquito. Te da lo necesario. Y con eso es más que suficiente, hermanos. Y bueno, si yo estoy siendo afanoso en algo, tengo algo, pues yo se lo pongo en las manos al Señor, ¿no? Hasta ahorita, pues no, porque ni trabajo. Entonces no creo que tener un afán, ¿no? Pero al Facebook a lo mejor, ¿no? Fernando dice ayer, de hecho nos comentaba eso, era Ajá. claro, él dice, yo no sé si Isra, porque como ya los vio casados, dice, no sé si Isra se está afanando tanto a lo de su boda, ¿no? Que sea tanto su deseo y que se estén afanando y se estén separando un poquito. Yo no lo veo así, pero él eso por lo que mencionó. Entonces, pues solo ustedes saben, solo ustedes y Dios saben, ¿no? El Señor a veces manda, ¿no? Así como a David cuando Betsabé le mandó a una persona que lo reprendiera de lo que había hecho. Entonces, pues yo lo acepto, Fer, si es del Señor adelante, ¿no? Y si estoy siendo afanoso, a lo mejor no me he dado cuenta, ¿no? Y gloria a Dios. Uno no lo ve, ¿no? Sí. A veces Sí, uno cierto. no lo siente tampoco. Uh-huh. Pero yo también le doy gracias a Dios y yo sí les pido que oren mucho por el hermano Mike y también por Oscar, que hace rato ahorita que leías, Se quedó en la casa a dormir. se quedó ayer a dormir y se fue hoy. Y le decía yo, estaba yo platicando con la hermana Marichuy y me decía, ya me voy. Y le digo, sí, le digo, nos vemos el domingo, porque decía que iba a ir el domingo. Y en el momento me dijo, no, dice, no creo. Le digo, ¿por qué? Dice, no, es que pasó algo. Le digo, ¿qué? Y en el momento, mi interés no fue el meterme, pero fue algo curioso porque ahorita que el hermano decía, ¿cómo batallo yo conmigo mismo? Y el Señor, la verdad es que ya ni recuerdo bien lo que le dije porque de repente fue así como cuando el Señor te usa y permite que pues no seas tú el que le hable, sino Él es el que a través de ti habla. Pero precisamente el Señor, lo que recuerdo es que yo le decía que precisamente el Señor es el que pone, ¿no? El Señor es el que te da y tú a veces le echas tanto la culpa al enemigo, pero ya no, ni siquiera el enemigo te está haciendo caso, o sea, si no eres tú mismo y tu decisión que tú tomas, el que está trayendo las consecuencias. Así es. Entonces,
hace rato yo le decía, no, Oscar, es que el Señor te está hablando, el Señor te está mandando a que vayas donde un día Él te llevó y que hagas lo que Él te está mandando, que te reúnas, que no dejes de congregarte. Una vez ya te equivocaste, te fuiste a un lado donde donde creías que eran cristianos y nada que ver. Le digo, y tú pensabas y asegurabas que también era una iglesia cristiana y no lo fue, pero fue tu decisión, te fuiste y te congregaste en un lugar que ni siquiera. Le digo, entonces esa fue tu decisión y tú asumes ahora las consecuencias de esa decisión, pero si tú quieres seguir asumiendo las consecuencias de tus decisiones y que hasta ahorita el Señor te ha mostrado que han sido incorrectas, pues vas a seguir cayendo en eso, ¿no? En ese mismo pecado. Pero ya el enemigo ya ni siquiera a lo mejor está ahí, sino es tu mismo sentir y tu misma decisión que estás tomando mal, la que te está haciendo. Yo siento que pues a lo que el Señor le habló hace rato, cuando se despidió de mí, yo lo sentí en el apretón de manos que me dio, que me dijo, ahí nos vemos el domingo. Yo le dije, tú no te sientas ni presionado ni nada, tú vas a tomar tu decisión, tú lo vas a analizar y el Señor te lo va a volver a mostrar, si es que has de llegar el domingo. Pero si tu mala decisión no te hace ir el domingo, entonces pues no te esperes, ¿no? Y precisamente el hermano Roberto comentaba antes de que él saliera, que precisamente una persona, pues el Señor le estuvo, insiste, que hiciera lo correcto delante de él, y pues él por su misma obstinación de no quererlo hacer, cuando el Señor lo llevó a la iglesia, lo llevó en una silla de ruedas. Entonces yo le dije a Oscar, analízalo, y no por algo ni no por nada el Señor mandó al hermano, y el hermano compartió eso. ¿Quieres seguir en tu obstinación? Esa va a ser tu decisión, Oscar, pero ya no va a ser, yo siento que ya no va a ser ni siquiera el enemigo el que te ponga una piedra de tropiezo, sino tú mismo la estás poniendo. Así es. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque hace rato, y con lo que decía el hermano Mike ayer también, que fue algo curioso porque Rafa dice que ella no me estaba esperando que dijera que quería salir a fumar un cigarro. Y no lo hizo. Su decisión fue tan firme de decir, se acabó. Se acabó. Mike habló de eso, dice, ya no. Ajá. Dice, yo a partir de hoy no, dice, porque cuando uno toma un cigarro, o un alcohol, o sea, una copa o algo, dice, el Espíritu Santo ya no está en uno. Y tiene razón. Ajá. En ese momento yo no le dije que traía el antojo, simplemente yo sabía que el Señor me estaba hablando a mí y a él. Y yo le doy gracias a Dios y les pido que oren por los dos, y pues porque ciertamente el Señor nos permita seguir, y que nos permita seguir escuchando precisamente ese tipo de exhortación, ¿no? de seguir en su camino. Y pues gracias por la vida de Oscar y del hermano Mike, y porque el Señor, pues nosotros a lo mejor podemos decir, ya no le hables, ya no le compartas, déjalo, pero el Señor no es así. Dice contender fervientemente por el Evangelio. El Señor así nos tiene, y gracias a Dios porque su misericordia aún nos permite seguir aquí. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo le quiero dar gracias a Dios por su fidelidad, porque ayer, bueno, ya Israel lo dio en un intro pequeño, pues el Señor está tratando con mi tío, con el que yo trabajaba, y de una manera muy fuerte. No se ha quedado sin dinero ni nada, pero se le fueron todos sus trabajadores, todos, o sea, todos el mismo día renunciaron. Y yo le digo a Israel que a partir de que yo me salí, pues empezó uno, empezó otro, empezó y hasta yo me sentía mal, ¿no? Porque yo sentía que a lo mejor él pensaba que yo le había dicho a todos que pues renunciaran, ¿no? Y aún ya pasó mucho tiempo y yo le decía a Dios que pues yo siempre pedía por él, ¿no? Aunque yo ya no trabajara, pues yo siempre le decía, pues Dios ten misericordia de él y ya no haga duro su corazón porque él es muy duro en ese aspecto, ¿no? Y ayer pues me enteré, yo precisamente el Señor pues me dio un sueño también donde veía a él y yo regresaba a trabajar con él, ¿no? Y yo amanecí así como que triste porque decía, no, yo regresar a trabajar con él ni loca, ¿no? Pero sabía que el Señor me estaba diciendo que pues él estaba pasando pues en ese problema, ¿no? Y cuando mi mamá me dice, Caro, ¿qué crees que pues a tu tío Luis se le fueron todos sus trabajadores y tu abuelita se va a ir mañana y así y así? Y yo nada más volteé a ver a Israel y le dije, ¿ya viste mi sueño, no?
yo pues le pido a Dios que pues tenga misericordia de él, porque yo la última vez que estuve ahí platicando con él cuando renuncié, él me dijo muchas cosas y me dijo que por qué en lugar de no leer la Biblia, de leer la Biblia, por qué no leía la ley, ¿no? Y que si yo pensaba que al salirme pues del trabajo, mi religión me iba a mantener, ¿no? Y pues hizo muchas cosas y blasfemó mucho, pero hasta ahorita yo veo que la fidelidad de Dios es grande, porque Él durante mucho tiempo, Él me humilló y Él me hizo muchas cosas, ¿no? Que yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, si yo fuera una niña, o sea, que yo dijera, ay, le contesto, ¿no? Pero no, o sea, puedo asegurarles que nunca fue así, aún al contrario, no solamente era recepcionista, sino era mensajera, era su mesera aparte de todo, y yo le agradezco a Dios porque aún yo sigo viendo su fidelidad, y no le agradezco que lo esté tratando, ¿no? O que lo esté llevando a esa forma, sino le agradezco porque me permite ver que cuando uno es fiel, el Señor te recompensa, te hace justicia y aún te hace que pidas por tus enemigos. Aún aunque tú no quieras y aunque digas, no, qué bueno, yo no puedo hacer eso, no puedo decir, ay, qué bueno, no puedo. O sea, como que el Señor te ha transformado tanto que ya no está en ti esas palabras de qué bueno que le está yendo mal, no. Y aunque no sea tu familia, ¿no? Porque ya no lo Sí. puedes hacer, aun cuando no sea algo tuyo o cuando sea algo tuyo. Exactamente, entonces pues yo tanto le agradezco como pues le pido misericordia y que pues blande su corazón, porque él en ese sentido pues es muy duro, ¿no? Es muy, muy duro, ¿no? O sea, muy, muy duro. Entonces, pero también pues le agradezco a Dios porque uno ve la fidelidad de Dios tarde o temprano y la justicia. Vamos a dar gracias, ¿no? Padre bendito, Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres el que da el tema. Uno es inútil, Señor. Lo que tú nos has mandado a hacer, pues eso nos hemos limitado a hacerlo, Señor. Por eso, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos des, Señor, ese discernimiento, Padre. No queremos, Señor, decir como el apóstol Pablo lo declaraba, porque es el pecado que mora en mí, sino queremos, Señor, corregir esas faltas que constantemente estamos haciendo, esos momentos de ociosidad, Señor, esos momentos en los cuales uno está pecando, Señor, y que el Espíritu está gimiendo por uno, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros más constancia en tus caminos, Señor, que seamos más disciplinados en tus cosas, Señor, a fin de que el enemigo no pueda meternos tentación, Señor, ni mucho menos nosotros mismos, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tú has dicho que aquellos que uno bendijere, ellos iban a ser bendecidos, y aquellos que maldijéramos también iban a ser maldecidos, Señor. Yo te pido por aquellos que han blasfemado, por aquellos que no te conocen, Señor. Tú bendícelos, Señor, y sobre todo, Padre, que ellos puedan conocer de ese amor tan grande que es en Cristo Jesús, Padre. Apártalos de todo mal, Señor. Suple sus necesidades, Señor. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, yo te pido que les des uno, Señor, a fin de que tú los puedas tener en pie, Señor. Te damos muchas gracias por esta noche, Señor. Recibe la gloria, la honra, y te dejamos a la iglesia, Señor, en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias. ¿Les pongo un café o refresco? No, a mí regálame tantita agua o refresco, lo que tengo. Ay, me dio mucho calor. Sí, ¿cómo que haces eso? Sí. Con las velitas también.